si algo me llega a pasar a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Noticias de última hora, preste mucha atención. El asambleísta Ferdinand Álvarez dijo, si algo me llega a pasar, responsabilizo a Glass. El asambleísta Ferdinand Álvarez explicó las razones por las que grabó las conversaciones entre Jorge Glass, Rafael Correa y Soledad Padilla. El asambleísta electo Ferdinand Álvarez explicó las razones de su salida del movimiento Revolución Ciudadana en medio de un conflicto personal con el exvicepresidente Jorge Glass que se ventiló en redes sociales. Me voy por no traicionar a mis principios y porque la mujer que está a mi lado ha sufrido violencia de género, aseguró Álvarez la mañana del martes 24 de octubre de 2023 en una entrevista en un medio de comunicación. La bancada correísta busca apartarse de la polémica. El asambleísta se refirió a Soledad Padilla, quien denunció a Jorge Glass por los supuestos delitos de intimidación y violencia contra la mujer, mientras que él la denunció por presunta extorsión. Padilla asegura que trabajó durante 16 años con el exvicepresidente, incluso cuando él estuvo en la cárcel de La Tacunga. Agoté todos los medios dentro del movimiento, no solo para que se solucione este problema, sino para que, Padilla, sea escuchada y sea visibilizada. Eso no ocurrió, detalló el asambleísta electo. Pero lo que se me solicitaba a mí era que la calme, aseguró Álvarez. Lo que se debe de parar es la violencia de género dentro de los movimientos políticos, añadió. ¿Quién es Soledad Padilla, manzana de la discordia en el correísmo? Ferdinand Álvarez aseguró que, tras la polémica, ya ha recibido amenazas. Si algo me llega a pasar, a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar o personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel, señaló. ¿Por qué grabaron las conversaciones? En los últimos días, también se filtraron al menos 3 audios que involucran al exvicepresidente Jorge Glass, a Soledad Padilla y al asambleísta Álvarez. El asambleísta reconoció que él y Padilla grabaron las conversaciones para tener un respaldo respecto a lo que estaba pasando. Pero aseguró que el objetivo no era difundirlas. Esos audios no fueron difundidos ni filtrados ni por Soledad ni por mí. Presumimos que es el abogado quien haya, probablemente, filtrado esos audios, se defendió Álvarez. Aunque los temas que se tratan en los audios son personales, terminaron sacudiendo a la organización política. Tras la disolución de la asamblea, Álvarez estaba a cargo de la coordinación de la bancada y era vocero del correísmo. En más noticias. Ferdinand Álvarez se desafía de la Revolución Ciudadana en medio de diferencias con Jorge Glass. El asambleísta reelecto por Guayas envió al Consejo Nacional Electoral un oficio con su decisión de separarse del movimiento correísta. La noche del lunes, 23 de octubre, Ferdinand Álvarez, asambleísta reelecto por la provincia de Guayas, anunció su salida del movimiento correísta Revolución Ciudadana, RC, Lista 5, en medio del escándalo desatado por la divulgación de audios que revelan diferencias personales con el exvicepresidente Jorge Glass que involucran a Soledad Padilla, exasesora del ex segundo mandatario y actual pareja sentimental de Álvarez. A través de redes sociales informó que presentó al Consejo Nacional Electoral, CNE, su pedido formal de desafiliación a la RC, organización a la que pertenece desde el año 2020. En más noticias. Pierina Correa, no soy partidaria de meterme en temas personales y tampoco me parece que debamos tomar partido por uno o por otro. La legisladora reelecta señala que las rencillas personales entre Jorge Glass y Ferdinand Álvarez no deben generar la creación de bandos a favor de uno u otro. La asambleísta reelecta y hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa, advierte que no le gusta meterse en la vida privada de nadie y, por ello, señala que no conoce detalles de las desavenencias personales entre el exvicepresidente Jorge Glass y el legislador Ferdinand Álvarez, que hace pocas horas se desafilió del movimiento Revolución Ciudadana. Pero, en todo caso, dice que estas no tendrían por qué afectar la unidad del movimiento ni crearse bandos a favor de uno o del otro. Pierina Correa ha sido también muy crítica del esquema de trabajo de las directivas de la RC, sobre todo en la última campaña electoral, aunque no ha dado nombres. En más noticias. Soledad Padilla asegura que es hostigada, amedrentada y amenazada, desde que existió un rompimiento en su relación de amistad y colaboración con Jorge Glass. Una denuncia por acoso e intimidación colocó Soledad Padilla contra el exvicepresidente Jorge Glass. Glass denunció a Padilla por extorsión. Soledad Padilla es colaboradora del exvicepresidente Jorge Glass.
Asegura en una carta pública en la que busca aclarar ciertos temas que el punto de quiebre en su relación de amistad y de colaboración con Glass se dio en septiembre pasado, luego que él conociera de su relación con Ferdinand Álvarez, asambleísta electo por el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Padilla sostiene que ingresó a ser colaboradora de Glass cuando tenía 22 años, desde 2008, e hizo parte de sus equipos de trabajo en el desaparecido Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y Vicepresidencia de la República. Recuerda que cuando Jorge Glass perdió su cargo como vicepresidente y fue apresado dentro del caso por asociación ilícita relacionado con Odebrecht en 2017, ella también se quedó sin trabajo. En más noticias. Que en RC5 hayan pedido a Soledad Padilla guardar silencio sobre el supuesto acoso refleja una falta de coherencia con lo que se predica. Luisa González denunció violencia política durante la campaña y pregonaba políticas en pro de la mujer. En su partido sale a luz un caso de supuesto acoso. Con un tono de frustración, Soledad Padilla Morán cuenta en uno de los audios difundidos desde el fin de semana en redes sociales de distintos medios digitales, que la excandidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana, RC5, Luisa González, le pidió, entre lágrimas, que no denuncie el supuesto caso de acoso sexual en contra del exvicepresidente de la República Jorge Glass antes de las elecciones presidenciales anticipadas del 15 de octubre último. En la cuenta de la historia, de red social X, se compartió un documento sin firma, que se dice de autoría de Soledad Padilla en el que asegura haber sido víctima sistemática de acoso sexual, niega haber tenido una relación con Glass y también advierte que los audios hechos públicos han sido obtenidos de manera ilegal y afectan su honra. El texto termina con la frase, esto no es una pugna de poderes ni un ataque político a la organización. Es violencia de género y no puede ser tolerada. En más noticias. Si algo me llega a pasar a mí, a Soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Y la policía recibe valiosa información en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. El plan de recompensas ha recibido incluso correos electrónicos con información que está siendo incluida en la investigación del crimen. Buenas tardes, es importante saber que dentro del caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio hay información que ha comenzado a fluir por varias vías. En algunos casos producto de las investigaciones que motiva evidentemente la Fiscalía como principal en esta acción de investigación, y por otro lado también esta línea 131 del sistema de recompensas. Según las autoridades, se ha recibido gran cantidad de llamadas y correos electrónicos con información que luego de la verificación respectiva se puede considerar como confiable. En la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio ha comenzado a fluir la información y desde varias fuentes. El sistema de recompensas da los primeros resultados aparentemente alentadores sobre la entrega de información que tras la verificación inicial se puede considerar como confiable, y así lo reconoce el ministro del Interior, Juan Zapata. La información es calificada, o sea, porque cuando una información no es calificada, la llamada simplemente, o lo que nos han dicho, se desecha. Calificar la fuente, calificar la información y pasa a un segundo filtro que es el que determina el monto a cancelar. A través de la línea 131 habilitada para las recompensas y un correo electrónico desde el Ministerio del Interior, se confirma que al corte de hoy son 31 llamadas y 31 correos electrónicos con información importante, información confiable. Esto está liderado por la Fiscalía, obviamente, es la titular de la investigación, y lo que hacemos los investigadores de la policía es apoyar con todo su expertise, las pericias, lo que requiera la Fiscalía, y el apoyo del FBI también ha sido fundamental, ¿no? El ex consultor de la SENAIN, Diego Vallejo, también habló del caso frente a la Fiscalía y a los agentes del FBI. Ofreció contar lo que sabe. Vallejo habría entregado pruebas con nombres y números de gente que días antes había emprendido en el seguimiento al entonces candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Corresponde a una llamada tripartita con gente cercana al exministro del Interior, José Serrano Salgado. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ellos conocían de toda la información que yo le estaba entregando a Fernando Villavicencio? Y la pregunta es clara, porque estaban realizando seguimientos a Fernando Villavicencio. Y hace pocos días Vallejo colgó en sus redes sociales un video con algunas conexiones, y allí también se muestra una denuncia de Villavicencio que Vallejo supone movió a las mafias. Estamos hablando de una estructura criminal que desapareció de la Contraloría
informes con responsabilidad penal. Lo cierto es que hay autores materiales que han sido eliminados. Quedan aún otros detenidos, pero el hilo de la información que recaba Fiscalía pretende llegar a quien dio la orden, al nivel más alto de la autoría intelectual de un crimen que sacudió a un país dominado por mafias. Y bien, cabe destacar que todo este tipo de información que se está procesando ya en el caso dentro de la Fiscalía General del Estado es información que se aporta, por un lado, por parte del FBI de Estados Unidos, también la Policía Nacional y este sistema de recompensas que, según se conoce, está aportando con importantes datos en este proceso de investigación para determinar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.